Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase de logística, la clase número 8. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a ver un tema un poquito larguito, que es almacenes, estratégicas, costos y flujo. Ahorita va a ser un poquito resumido, las próximas sesiones van a ser un poquito más largas, referente a esto que ya lo hemos visto, pero como es un tema muy estructurado o es un tema muy específico para hacer una logística, pues vamos a identificar factores simples y después vamos a lo complejo, ¿vale? Primer punto, vamos a desglosar los costos del almacén. Vale, aquí menciona la diapositiva. Comprender la estructura del costo es el primer paso para tomar la decisión financiera de hacer el almacén. Cada categoría tiene un distinto peso, tiene un distinto modo de operar y un precio diferente, ¿vale? Dependiendo la forma en cómo vamos a hacer el embalaje y cómo vamos a hacer la permanencia de los inventarios, que ya lo vimos la vez pasada en las sesiones de las bodegas, pues va a ser un porcentaje anual que va a identificar. Por ejemplo, vamos a identificar que de abajo hacia arriba el costo de riesgo y de periodo. Aquí vamos a identificar que el hacer la logística, el hacer el almacén, el hacer las bodegas, tiene un costo y ese costo es el punto financiero en pérdidas, en riesgos, en quiebres, en maltrato del material, ¿vale? Y al final el tiempo que va a permanecer dentro del inventario o el tiempo que va a permanecer dentro de las bodegas. Eso lo habíamos mencionado en una clase, que el estar guardado pues me implica costos y es dinero y es materia prima pues que no se mueve y que en algún momento pues sabemos que me va a sacar, pero el tenerlo resguardado, el tenerlo encerrado, pues me va a hacer un costo y ese costo pues lo tengo que hacer que se mueva, que se genere. Segundo punto del pago, pues necesito tener el costo del servicio. El tener al resguardo algunos objetos necesitan temperaturas, necesitan clima, necesitan ambiente, necesita el manejo de quién las mete, quién las saca, quién las lleva, quién las transborda de la empresa a la bodega, de la bodega a la tienda, de la tienda lo regresa. Ese es un costo de servicio. Por lo tanto, es un sistema que en el cual nosotros tenemos que identificar, gestionar y mantener, porque al final no se guardan solas, al final no se estiban solas, al final no se mantienen adecuadamente en las condiciones que uno tiene si no lo pagamos. Y sobre todo el costo capital, la inversión que hicimos por toda esa existencia de paquetería o por toda esa existencia de producto que en algún momento se ve como saturado o se ve sobreexplotado, pero sabemos que puede salir después al mercado. Entonces aquí en este punto pues el costo del capital hacemos que toda la inversión que hicimos para mover la estructura, para crear el equipo, para crear la materia prima, para crear el servicio o la necesidad, pues va a identificar que ese costo de almacén pues se desglose. Si vemos es un gasto grandote que al final no lo vemos hasta que no se es cobrado. Mi costo de productividad, mi costo de servicio, que es el traslado y demás, y mi costo de riesgos o de periodo de protección en los almacenes. El manejo de flujo. Ok, el manejo de los materiales comprende todas las operaciones que se hacen dentro de las bodegas. Ese movimiento de flujo es cuando las guardan, cuando las tienen que mover de lugar, cuando las tienen que estivar, cuando las tienen que colocar en los anaqueles. Y todo eso hace un punto de movimiento, y ese movimiento, como lo vimos, es un servicio y es un periodo y es un riesgo. Al final todos estos costos pues me van a surgir porque están en resguardo, porque están sin moverse del mercado. Fácilmente, ejemplo, aquí vemos aquí la imagen, fácilmente identificamos que sí existen máquinas, que sí existen herramientas digitalizadas para poder hacerlo, pero al final también existen las personas, también existe toda la materia humana, todo el campo humano que me hace mover ese punto. Por ello, aquí menciono que si existe la tecnología, es más rápido, es más seguro y es más preciso en cada operación del ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Cuando entra, cuando la estiban, cuando la acomodan, cuando la transfieren, cuando la guardan.
Ese es el ciclo. Pero si no existe esa maquinaria tecnológica, sigue habiendo procesos humanos. Y en esos procesos humanos, pues analizamos que hay errores, que hay torpezas que pueden perjudicar o dañar mi material en la bodega. Normal. Somos seres humanos, nuestras debilidades no están en las fuerzas, están en el tiempo que estamos trabajando. Por lo que queremos es reducir tiempos muertos y eliminar movimientos innecesarios de mi producto. Por lo tanto, lo que yo necesito es que mi producto se mantenga seguro, lo principal. Esté libre de alguna situación de fragilidad, de ruptura o de maltrato, que pueda ser estivado y que pueda ser almacenado de manera eficaz y conforme a lo que pide el estiva. Con ello, pues ya hacemos que se reduzcan los tiempos. Por eso la parte digitalizada me va a permitir esa parte. Pero si la empresa no lo tiene, si la parte de logística que yo contraté no está equipada con ello, pues sabemos que vamos a tener un costo más. Porque al tener mano de obra, sabemos que hay riesgos. Al tener mano de obra, sabemos que es pagar máquina y pagar capital humano. Sabemos que al final el capital humano me sigue funcionando. Pero, tiempos más largos, fuerzas diferentes, riesgos, debilidades y que puede tener algún error, pero para ello se rentan los almacenes o para ello se rentan esas logísticas que están especializados en este punto. ¿Ah? Los equipos de manejo digitalizados o tecnológicos que podemos emplear dentro de las logísticas o dentro de las bodegas. Primer punto, el sistema de elevación. En el sistema de elevación, pues lo conocemos la mayoría, los montacargas, ¿vale? Aquí los montacargas, los guías, los polipastos, permite movilizar las cargas muy pesadas y con mayor seguridad, eficiencia con espacios verticales. Sí, es una máquina, pero al final alguien necesita manipular esa máquina. Entonces los montacarguistas pues son una persona que puede tener errores, es una persona que puede fallar en su proceso de logística, es una persona que puede tener dificultades en algún momento en la estiva, en el cargar. Aquí pues estamos identificando que sí me funciona este sistema de elevación, pero hay que tener medidas de riesgo y de seguridad. Por lo tanto, es el primero y el más eficiente que conocemos y que en algún momento sigue funcionando en la mayoría de las empresas, que los colocamos en sus... Se me fue la palabra de madera, la que está ahí que se ve en la imagen. Que tarima, se coloca la tarima, se estivan conforme a la tarima, se emplayan, se empaquetan y la montacarguista lo eleva, lo acomoda sin ningún problema. Podemos tener fallas sin problema, pero es una manera eficiente tecnológica para hacer la parte del almacenamiento. El punto número 2, el sistema estático y móvil. Aquí son las cintas transportadoras, todos los canales, carretillas o vehículos guiados automatizados que optimizan el flujo de manera horizontal. Es el transcurso que yo te dije, el ciclo que puede tener mi producto y cuál va a funcionar. Ajá. Entonces, si yo meto la caja, va un ciclo. Va. Pero al final, pues tenemos que tener mano de obra o debemos de tener elevadores, tenemos que tener montacargas, pero me funciona muy bien para cuestiones horizontales. Aquí el único punto es que el sistema estático o el sistema móvil no hace cargas grandes, ya son empaquetados pequeños o son embalajes sencillos donde el transporte pues se va en un riel, se va en una canaleta y sigue su flujo, ¿va? Al final pues llega y necesita hacer que alguien lo mueva. Sigo teniendo mano de obra, ¿te das cuenta? Por último, algo muy digitalizado, la automatización. Es donde ocupamos procesos robóticos. Reducen errores, aumentan la productividad operativa. En México no está muy aplicado. Esto es en zonas primermundistas, que es de Japón, China, en el cual ya utilizan la parte robótica para poder hacer este sistema de movimiento del embalaje o este sistema de la carga. Como dicen, no hay errores porque es algo mecanizado robótico. El costo puede sobresalir de nuestras situaciones empresariales.
Por ello no es una de las más aplicadas en México. Las más aplicadas en México son las dos primeras. El sistema de elevación y el sistema de canaletas o transportes de carretilla, que al final me funcionan muy bien. Sí me funcionan para este manejo de equipo de manera digitalizada. Si tú has ido a alguna práctica con nosotros, pues has darte cuenta que utilizan estos dos. Yo en ninguna práctica empresarial que he ido tenemos la parte automatizada. La mayoría siempre es elevación de montacargas y la parte del canal estático o en movimiento, las canaletas que yo las ubico así. ¿Me funcionan? Sí funcionan, porque así fue como se equipó la empresa, así fue como se equipó el embalaje o la bodega, donde vamos a resguardar nuestro servicio. Funcionable, realmente funcionable. En el tipo de almacenamiento, ojo, criterios de la clasificación en cómo vamos a identificar la elección del proceso de la mercancía o cómo lo vamos a estivar, ¿vale? Ejemplo, aquí viene la imagen, está un poquito chiquita, pero vamos a ver las dos primeras. Ahí. Las dos primeras aquí son estándares convencionales, que son los que más comúnmente conocemos en las empresas, que es un acceso directo a la posición ideal para cada mercancía por medio de cajas, y son los anaqueles sencillos en el cual pues, la situación es hacia arriba, es vertical. El segundo punto se le llama drain in, y el almacenamiento es un poquito con mayor profundidad y con alta densidad en productos homogéneos. Son anaqueles, pero al final pero al final más especificados por áreas y más elevados. ¿Va? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la imagen es práctico. El otro punto, pues es una estandarización dinámica, que es de manera horizontal, no es de manera vertical, es de manera horizontal, y lo rotamos bajo gravedad automática. En este punto es cuando vamos teniendo la parte giratoria de los stands y vemos cómo va colocando su posicionamiento. Cuando en algún momento los stands se mueven de manera robotizada, ¿vale? Casi no es muy aplicada aquí, pero funciona. Y la última, el almacenamiento automático por medio de robots, que es de manera ya horizontal y que se va por elevación de elevadores. Si en algún momento lo has visto de manera robótica, solamente las manos de montacargas corren, pasan y demás. Y como ahí lo menciona la imagen, es como una elevación, un elevador en el cual al final pues el embalaje, la carga, el almacenamiento es más concreto. Vuelvo a lo mismo, en México solamente se funcionan estos dos, el convencional y el drain-in. Más fácil de utilizar en esta clasificación de la carga. ¿Te has dado cuenta cómo lo utilizan? De hecho, en mis ejemplos, aquí, ejemplo más grande, en mis ejemplos, pues este es un drain-in. Y en mi ejemplo de una diapositiva anterior, mire, por ejemplo, trae el montacargas, es drain-in hasta arriba, no hay elevador, pero me funciona, ¿vale? Y es que no creo si es esta diapositiva o las otras. Por ejemplo, esta pequeña, ay Dios, de los sistemas estáticos, no se abre. Ay. De esta pequeña, de los canaletas, es más de la primera situación que te menciono, es más de la convencional, ¿vale? Y la parte robotizada automática de las elevaciones mecánicas es esta, la automatizada. Entonces, en la parte de la tecnología y en la adaptación a las cargas, funciona para las empresas. Tradicionalmente solo utilizamos las dos primeras. Ya una empresa mega wow, pues sí, robotizada, ¿vale? Donde funciona que se mueven, los pisos se elevan, se bajan, suben, corren. Muy, muy, muy impresionante. Solamente los he visto yo de manera digitalizada, nunca los he visto de manera física, siempre por ejemplos de YouTube, ejemplos de TikToks, donde ese proceso de carga y de almacenamiento pues se ve muy estandarizada. Decisiones críticas de localización y diseño para poder colocar el almacenamiento en las bodegas. Eso para mí es nuevo, de verdad que yo lo estuve estudiando. Pues debe de tener una localización y un diseño adecuado. Más de ese diseño adecuado, porque hay maquinarias que son las montacargas y tiene que estar estratégicamente la posición. Siempre van en las orillas de las paredes
con alguna posición de manera siempre de manera vertical hacia arriba, y tiene que caber un camino de flujo de ida y de regreso en las guías de las montacargas, que es lo que más utilizamos. Así como viene la imagen, que viene la situación de cómo entra y cómo sale el montacargas o el camino en específico que debe de seguir, pues es la localización y diseño de las cargas. Peculiarmente en las bodegas entrando se hacen las mercancías con más salida, o las mercancías con más utilidad para salir del almacén, y se mandan hasta el rincón las que son más lentas en el movimiento. Eso fue lo que aprendí, ¿vale? Y se le llama diseño del Loyal. Y aquí dice, aquí la distribución es el define el flujo operativo. Aquí minimiza desplazamientos y cruce de rutas. Por eso te digo, va defendiendo cómo fluye su salida del almacén, pues siempre son los primeros del lateral, y ya los que no fluyen tan rápido, no son tan fáciles de salir del almacén, pues se van hasta atrás. Entonces les digo, es algo nuevo, de verdad es algo nuevo que yo como maestro lo comprendí en la logística, que debe de haber una estructura. Y pues lo hacemos en la casa, simplemente cuando tú haces una alacena, o cuando haces un guardarropas grande, pues ¿qué es lo que haces? Lo que más te pones o lo que más te gusta va hasta el frente, y lo que no te gusta va hasta atrás, o lo que dices, en algún día de estos me quedará, o en algún momento lo sacaré para una ocasión especial, ya sea en la alacena o en la ropa. Así es la estructura de la localización y el diseño, y se llama diseño de Lyell. Importante, se llama diseño de Lyell, ¿vale? Una comunidad positiva. Y aquí el tamaño perfecto del almacén. Bueno, aquí la determinación de las dimensiones pues va basada, una, por el tamaño de la demanda. Debe de ver un volumen real y la estacionalidad del negocio. No en proyecciones subjetivas, sino en proyecciones objetivas de cómo va a ser lo que tú necesitas para resguardar el producto. Por eso es basado en la demanda. Número 2, siempre debe ser un factor cúbico, una altura disponible para maximizar la capacidad sin dejar huella o sin dejar maltratos. ¿Te acuerdas que en algún momento en una sesión vimos que era dependiendo la estiva o el número de cajas o el número de productos que podemos estivar? Eso viene referente al contenido cúbico. De hecho, si tú ves en la imagen, viene por orden de tamaño. Si tú ves la imagen, viene por orden de tamaño, y así es la parte cúbica de los procesos del embalaje o de la parte de la mercancía de carga. Conforme el tamaño de la paquetería es la forma en cómo lo vamos a estivar. Y por último, pues evitar los excesos. Para que la bodega sea funcionable, pues tienen que haber excesos no era excesos, debe de haber huecos libres, o debe de haber espacios sobrantes, como dice la diapositiva, debe de haber espacios sobrantes para que podamos manipular. Y en algún momento, si los productos de la orilla son excedentes, y aún así porque fluyen rápido, pues tengo que buscarle otro huequito, tengo que acomodarlo. Entonces necesito espacios suficientes y no innecesarios para colocar la situación. Si yo coloco espacios innecesarios, o yo coloco huecos, como lo menciona la diapositiva, pues voy a tener un costo mayor, o voy a tener huequitos que son innecesarios y necesito reajustar o acomodar. Aquí ejemplo, la altura de la operación va a depender por el espacio, el terreno y el producto a trabajar. Por ejemplo, la altura baja de una estiva, también les digo, es nuevo para mí esto. La altura baja de una estiva es de 1 a 4 metros, que eran los que yo ubicaba, que es bajo costo, es alta necesidad de espacios y una buena manipulación. Después viene la altura mediana, que era de 5 a 8 metros, que es una inversión equilibrada. Ya necesitamos montacargas estandarizados y es una buena densidad. Cuando son las bodegas enormes, los anaqueles están hasta arriba. Por ejemplo, de 1 a 4 metros, me di cuenta que son los que utilizan las tiendas departamentales. No hay una altura muy grande, son de 1 a 4 metros. Y ya cuando son bodegas grandes, cuando son situaciones enormes, es de 4 a 5, y aún así siguen siendo medianas. Y ya la mega altura es más de 9 metros y máximo 15, 20.
Y aquí es mejor inversión inicial, porque necesitamos unas mega bodegas, mejor equipamiento, pero sobre todo necesitamos aquí ya cuestiones robotizadas, porque estamos hablando de cargas pesadas que se elevan. Aquí ya necesitamos, por ejemplo, el proceso del elevador para poder aplicar este producto, esta situación, ¿vale? Entonces, ya por último, pues tenemos que identificar la gestión al rendimiento de la bodega. ¿Qué necesito? Como lo menciona mi diapositiva, necesito medir, analizar y optimizar. Necesito medir, pues bueno, la rotación del inventario, los costos en línea, el tiempo determinado, adecuar el espacio para que el producto no se dañe y no se maltrate. Segundo punto, debo de identificar algún cuello de botella, algún movimiento redundante o alguna oportunidad de automatización cuando no hay una buena estructura de entradas y salidas, como te mencionaba en la bodega. Y por último, optimizar. Optimizar es tal vez quitar manos de obra y meter procesos mecanizados que me van a funcionar. Serán costos elevados, pero funciona y es una ventaja competitiva que puede ofrecer las bodegas, ¿vale? Entonces en este punto pues necesito medir los espacios, necesito analizar cómo va a ser el movimiento interno de la bodega y por último pues si puedo meter mecanismos automatizados y no solamente montacargas, pues me funcionaría muy bien, ¿va? Y hasta aquí es el servicio de almacenamiento. ¿Va? Te digo, la próxima clase vamos a trabajar un poquito más específico en esa parte, en la estiva, el tamaño, medidas, marcas, costo y también sobre cuestiones de cómo meten el código de barras y demás, ¿va? Pero eso lo vamos viendo al proceso de la clase porque sí es un temita variado, muy variado. ¿Va? Dudas, cuestiones y demás, nos vemos hasta la próxima. Suerte y hasta luego.